Kasparov y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les doy la más cordial bienvenida a este Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Esta mañana vamos a tener una serie de conferencias, vamos a tener 2 conferencias aquí en el teatro y luego a la una en el estacionamiento 3 hay una carpa teatro donde estará el gran maestro Garry Kasparov con su conferencia. La primera conferencia la ofrece el maestro Leoncho García. Él lleva 43 años en el ajedrez, los 10 primeros jugando como jugador semiprofesional y los últimos 33 como periodista y divulgador. Ha ofrecido conferencias en al menos 25 países y ha visitado más de 96. Tiene la medalla al mérito deportivo del gobierno español, es corresponsal de ajedrez del periódico El País desde 1985 y su libro Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas ya está en la 6ª edición. Les pido la más cordial bienvenida al maestro Leoncho García. Muchas gracias, Víctor, y desde luego, sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí. Miren, a mí no me gusta dorar la píldora a nadie. Me imagino que eso es una parte de la formación profesional como periodista y también porque soy vasco y en el norte de España tendemos a ser a veces un poco bruscos, no demasiado corteses en nuestra manera de hablar. Pero créanme, les hablo con el corazón si les digo que me emociona estar aquí de nuevo por varias razones. México es ya digamos que me siento medio mexicano por las cantidad de veces que he venido, pero sobre todo por el enorme cariño que siempre he recibido aquí. La UNAM es mi universidad y esta misma sala, además de otros recintos de la UNAM, me recuerdan algunos de los momentos más agradables de mi carrera. Así que créanme que estoy muy a gusto ahí con ustedes. Y fíjense, cuanto al tema que nos reúne hoy aquí, creo que es no la única ni mucho menos, pero una de las más interesantes conexiones que tiene el ajedrez con la ciencia. Y para justificar eso y comprobar que no exagero, baste decir que desde hace unos 70 años el ajedrez es el mejor campo de experimentación, o fue uno de los mejores durante mucho tiempo, de la inteligencia artificial. Lo sigue siendo experimentación interesante. No sé si esto lo tengo que poner así más bien horizontal, e incluso en el futuro esperamos que lo siga siendo. Pero antes de entrar en esa materia, un pequeño entremés. El ser humano ha tenido siempre una tendencia a buscar máquinas que hicieran las cosas que se supone que deben hacer los seres humanos. Es decir, la ilusión, la imaginación por construir máquinas que fueran capaces, por ejemplo, de jugar al ajedrez, es algo mucho más antiguo que las computadoras. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, esto se llamaba el turco de Kempelen y fue una máquina creada por un famoso inventor húngaro llamado Kempelen precisamente, que lo tenía muy difícil en aquella época, porque la segunda mitad del siglo XVIII es un momento de grandes inventos en la historia de la humanidad, con lo cual sobresalir como inventor no era nada fácil. Entonces él crea una máquina que juega al ajedrez y de esa manera consigue el asombro de muchas cortes reales, de las más importantes en Europa. La de Rusia, con Catalina la Grande, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, por supuesto en el Imperio Austrohúngaro, que es donde él residía, causa auténtica sensación. Imagínense que en un salón plantan esto en la mitad del salón y a continuación este invento se pone a jugar una partida de ajedrez con parte del público, con alguno de los espectadores. Y además abre todas las puertas, por detrás, por delante, por los costados, para que los espectadores puedan comprobar que ahí no hay trampas. Claro, imagínense la sensación. Incluso Benjamin Franklin llegó a interesarse mucho por este invento. Aunque
el Benjamin Franklin fue precisamente uno de los que empezaron a sospechar que ahí había truco. Y efectivamente, había truco. Había un gran ajedrecista, no fue siempre el mismo, fueron varios que se turnaron, enano en cuanto a estatura, muy corta estatura, porque si no, no cabía ahí dentro, que era en realidad el que jugaba. Y para que el ajedrecista escondido pudiera ver el tablero, tenía que ayudarse por una vela encendida en el interior. Esa vela producía humo. ¿Cómo conseguir que ese humo no saliera y los espectadores no vieran que estaba saliendo humo de la máquina? Pues encendiendo muchas velas alrededor de la máquina que creaban un ambiente en el que el humo supuestamente salía de las velas externas y nadie sospechaba esto que estaba pasando. Y todo esto estaba rodeado de un juego de espejos que hacían que al abrir todas las puertas del mecanismo, dentro parecía que no había nada, por el juego de espejos. Esta historia da para mucho más, no tenemos tiempo de desarrollarla ampliamente. Hay incluso novelas escritas sobre ello y les recomiendo que se documenten más sobre ello en internet porque es una historia magnífica con muchos más detalles interesantes. Pero para terminar solo quiero resaltar una idea. Aunque hubiera trampa, la trampa, como ven, es sumamente ingeniosa. Es decir, el mérito del barón von Kempelen es enorme, incluso con la trampa incluida, ¿no? Bien, en lo siguiente ya no hay ninguna trampa. Y es, digamos, si los que vamos a ver después son los padres de la informática, este sabio español, sumamente ingenioso, Leonardo Torres Quevedo, sería el abuelo de la informática. No solamente porque creó una máquina que jugaba al ajedrez, sería exagerado decir, concretamente daba a la perfección el jaque mate de torre y rey contra rey solo. Es decir, si ponemos... Esta máquina se conserva todavía en Madrid. Si ponemos una posición de torre y rey contra rey solo, en cualquier tipo de posición de esas tres piezas, la máquina automáticamente sabe dar el jaque mate a la perfección. Como ocurre tantas veces en España, este hombre, el ingeniero Torres Quevedo, es mucho más reconocido fuera de España que dentro. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia anglosajona se le considera un genio. No solo por este invento. Torres Quevedo inventó, por ejemplo, el mando a distancia, el que utilizamos hoy cualquiera de nosotros en la televisión, o yo mismo tengo uno en la mano. Esto lo inventó Torres Quevedo. Torres Quevedo inventó el transbordador que todavía hoy utilizan los turistas para visitar las cataratas del Niágara en Estados Unidos. ¿Y qué más? Y los llamados globos Zeppelin, en realidad, los que todavía funcionan hoy, son una idea de Torres Quevedo, porque la idea de Zeppelin fracasó, aunque se utilice su nombre todavía. Es decir, es uno de los más brillantes inventores del mundo en la primera mitad del siglo XX. Pero en España, el 95% de los españoles no saben quién es Torres Quevedo. Bien, y así llegamos a los verdaderos padres de la informática. Esto ya es sumamente interesante desde el punto de vista científico, porque tanto Alan Turing como Claude Shannon, a finales de los años 40 del siglo pasado, ambos parten del ajedrez para empezar a trabajar en lo que luego fue la informática. Alan Turing creó una pequeña máquina que más o menos jugaba al ajedrez. Cuando se celebró su centenario hace pocos años en Manchester, Garry Kasparov jugó una partida con esa máquina y Claude Shannon escribió un programa de ajedrez también. Es muy interesante explicar y pensar sobre por qué pensaron precisamente en el ajedrez. Bueno, pero antes de eso,
les recomiendo, porque para esto sí que no tengo tiempo, les recomiendo vivamente que lean la biografía de Alan Turing. Es, bueno, digna de una película que ya se ha hecho, por cierto, pero digna incluso de más películas. Es muy impresionante. Fue una de las personas que trabajaron en secreto para el gobierno británico para descifrar los códigos de Hitler, del ejército nazi, junto con otros ajedrecistas que estaban jugando la Olimpiada de Buenos Aires en 1939 y fueron reclutados urgentemente por el primer ministro Churchill para regresar al Reino Unido, encerrarse en una cueva y empezar a descifrar los códigos de los nazis. Ellos trabajaban con Alan Turing en eso. Por desgracia, en aquel momento la homosexualidad era ilegal en el Reino Unido y Alan Turing fue incluso castrado químicamente por ser homosexual, porque le dieron a elegir entre la castración y la cárcel. Acabó suicidándose y hace pocos años el primer ministro británico pidió públicamente perdón por el trato que recibió Alan Turing. Pero lo que les decía era, ¿por qué Turing y Shannon se fijan precisamente del ajedrez? Porque desde el punto de vista de una máquina, el ajedrez es finito. Ahora bien, desde el punto de vista humano, las posibilidades que hay en un tablero se acercan mucho a lo que nosotros entendemos por infinito. Si no lo saben, lo que voy a decir ahora, agárrense a la butaca porque si no se van a caer. El número de partidas distintas que pueden jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros y el número de partidas es un 1 seguido de 123 ceros. Por tanto, como es un número finito para una máquina, pero inmensamente grande, conseguir que una máquina juegue muy bien al ajedrez, que gane al campeón del mundo humano, era sin duda un reto científico de primera magnitud en los años 50 del siglo pasado. Por eso Shannon y Turing, no porque fueran aficionados al ajedrez, sino por esta razón científica, eligen el ajedrez como campo de experimentación de la inteligencia artificial. Pero claro, resulta que esto era realmente muy complicado, porque, por ejemplo, el ajedrez tiene muchas excepciones. Las reglas estratégicas del ajedrez tienen muchas excepciones que los ajedrecistas que hay en esta sala saben muy bien a qué me refiero. Pero vamos a poner algunos ejemplos. Ellos se marcaron como objetivo que el mejor ajedrecista del mundo fuera una máquina. Y entonces, bueno, ¿cuánto podrían tardar en conseguir eso? Lo que tardaron en realidad fue 50 años, a pesar de que buena parte de los mejores informáticos del mundo, especialmente los de IBM, se dedicaron en cuerpo y alma a conseguir ese objetivo. Gracias. Se dedicaron en cuerpo y alma a conseguir ese objetivo por parte de científicos muy brillantes, ¿no? Bien, les explico un poco esto que les decía de las excepciones. Programar esto que ven en la pantalla en una máquina es sumamente sencillo. La máquina entiende en décimas de segundo que la dama vale 9, la torre 5, etcétera, etcétera. Muy bien, esto es muy fácil, pero aquí viene el primer problema. Imaginen, incluso aquellos que no sepan jugar al ajedrez, creo que me van a entender, imaginen una posición en la que una dama está encerrada por sus propias piezas en un rincón del tablero. En esa misma posición tenemos un caballo que está centralizado, cubriendo casillas muy importantes. Es evidente que mientras la dama esté encerrada, no vale 9 puntos, vale bastante menos, mucho menos. Y si el caballo está muy centralizado y es muy difícil desalojarlo de ahí, no vale 3, vale bastante más. Esto que les acabo de explicar, un niño de 10 años que sepa jugar al ajedrez, lo entiende en 30 segundos. Conseguir que lo entendiese una máquina costó 50 años.
esto sería un ejemplo de lo que os acabo de decir. Aquella dama en A8, en aquel rincón superior izquierdo, mientras esté ahí, no vale 9 puntos. Pero este caballo que está en E5, centralizado, mientras esté ahí, y además fíjense que está apoyado por otro, hay un caballo de reserva, mientras esté ahí, evidentemente vale bastante más de 3 puntos. Otro problema es el famoso horizonte. El horizonte, sobre todo aplicado a los peones. Para una máquina, hasta hace muy pocos años, ahora ya no, las máquinas actuales comprenden esto muy rápido, pero hasta hace relativamente pocos años en términos históricos, para una máquina era muy complicado entender que ese peón de A2 vale muchísimo, porque es un peón pasado, no hay ningún otro peón negro que pueda impedir que corone en A8. Entonces, a la hora de evaluar esta posición, las máquinas antiguas no daban importancia a ese peón, que es fundamental para entenderlo. Dicho de otro modo, esto que un niño de 10 años entiende en medio minuto, hay que explicárselo a una máquina en un lenguaje de ceros y unos, que es el único lenguaje que de momento, hasta que existan las computadoras cuánticas, que todavía no son más que un proyecto, es el único lenguaje que entienden las máquinas. O sea, para decirle a una máquina la dama vale 9 puntos, pues imagínese que hay que escribir 0110000110011001110. Eso quiere decir, en el lenguaje de la máquina, la dama vale 9 puntos. Ahora, ¿cómo le decimos en ese lenguaje? Mira, fíjate que ese peón, aunque esté todavía en la segunda fila, es muy importante, porque no hay ningún peón negro que impida que llegue a la octava, etcétera, etcétera. La máquina no ve el peligro de ese peón hasta que esté en la quinta o sexta fila, entonces sí comprende que amenaza con convertirse en una dama, pero no antes. Esto es lo que retrasó 50 años, además de lo anterior y alguna otra cosa, que consiguieran ganar al campeón del mundo. En realidad, tuvieron que hacer 2 intentos. Ahora se cumplen 20 años del primer intento, que fue en Filadelfia en 1996. Pero antes de eso, hubo otra máquina llamada Deep Thought, y hubo otras también, en fin, no me voy a extender en los detalles, pero digamos que hubo varios fracasos en los intentos de ganar al campeón del mundo. Incluso recuerdo que los ajedrecistas, vamos a ver, a finales de los años 80 y primeros de los 90, todavía nos reíamos de las máquinas que jugaban al ajedrez. Nos reíamos de ellas. Jugaban tan mal que, bueno, la mayoría de nosotros pensaba que no iban a conseguir en mucho tiempo ganar al campeón del mundo. Pero pronto el progreso se hizo muy rápido y, como digo, hubo un primer intento ya, Kasparov Deep Blue. Deep Blue lo hizo IBM en Filadelfia 96. Aquí ganó Kasparov, pero aquí ya la mentalidad de los expertos que cubríamos esto ya cambió. Ya vimos que el Deep Blue significaba un progreso enorme. Había un antes y un después. Y ya no era una cuestión, digamos, de ciencia ficción, cuando el mejor jugador del mundo no iba a ser un ser humano. Ya era una cuestión más cercana en el tiempo. Tan cercana que fue solamente un año más tarde, en 1997, en Nueva York. Sobre este duelo, no sé si después, como solo tenemos media hora cada uno y queremos dar algún margen para sus preguntas, no sé si mi compañero, el gran maestro Miguel Illescas, tendrá algún tiempo para añadir alguna pincelada sobre esto. Lo digo porque él fue contratado por IBM como parte del equipo que contribuyó a preparar a Deep Blue para ganar a Kasparov. Y como tengo entendido que la cláusula de confidencialidad que él firmó con IBM ya ha vencido, pues quizá les pueda desvelar algún secreto. Pero lo más, desde el punto de vista que me reúne a mí hoy con ustedes para esta charla, yo quiero subrayar una idea. La fuerza bruta por sí misma, aunque Deep Blue tenía una fuerza bruta descomunal en cuanto a capacidad de cálculo de millones de jugadas por segundo, etc.,
pero por sí misma la fuerza bruta no hubiera sido suficiente para ganar a Kasparov, ni para conseguir la calidad de juego que tienen hoy las máquinas de ajedrez. Lo que tuvieron que hacer, ahora voy a hablar en términos poco científicos, perdónenme si hay científicos en la sala, pero creo que me van a entender, lo que consiguieron fue programar en una máquina algo similar a la intuición humana. Es un avance científico fascinante. Es decir, un gran maestro, incluso un jugador, aunque no sea gran maestro, un jugador, digamos, de alto nivel, nada más ver una posición, descarta por pura intuición el 90 o 95% de las jugadas legales que tiene a su disposición y solamente va a analizar o a calcular en profundidad 3, 4 tal vez, más de 4 raramente. Lo que consiguieron fue que la máquina pensase, entre comillas, de una forma algo similar a esa. De manera que ganaba mucho tiempo de cálculo, dedicaba muy poco tiempo a calcular variantes absurdas y mucho tiempo a calcular, bueno, mucho tiempo relativamente, porque la máquina va muy rápido, pero relativamente más tiempo a profundizar en las variantes que realmente interesan. Eso fue, digamos, un gran logro, aunque hay que hacer el matiz, yo siempre lo hago cuando hablo del Deep Blue Kasparov, en realidad no ganó Deep Blue, perdió Kasparov. Quiero decir, en ese momento, no ahora, Kasparov todavía jugaba al ajedrez mejor que Deep Blue. Dicho de otro modo, si Kasparov hubiera actuado contra Deep Blue al 100% de su capacidad, todavía hubiera ganado, o al menos no hubiera perdido. Pero perdió el control de sus nervios. Sobre todo, hay un momento clave, creo que es la segunda partida. Miguel, el alfile 4, eso es segunda partida, ¿no? En la segunda partida, para los que no sepan jugar al ajedrez, se lo explico en palabras llanas. Hay una posición en la que Deep Blue puede seguir atacando, pero si sigue atacando directamente, Kasparov tiene cierto contrajuego, tiene cierto contragolpe, ¿no? Puede contraatacar. Pero entonces la máquina hace algo que jamás ninguna máquina había hecho nunca hasta entonces, que es primero prevenir el contraataque de Kasparov bloqueando la posición y luego seguir atacando. Para un ser humano eso tiene mucho sentido común, pero jamás una máquina había pensado, entre comillas, de ese modo. Eso rompió los cables cerebrales de Kasparov, que se obsesionó con que le estaban haciendo trampas, etcétera, perdió el control de sus nervios y eso se notó en las partidas siguientes y sobre todo en la última, en la sexta, que pierde de una manera impropia, desde luego, de él. Yo tuve ocasión de hablar con él durante horas, pocos días después en Madrid, porque venía a Madrid invitado por mi periódico, por El País, para una exhibición, y recuerdo que fui al aeropuerto a buscarlo. Desde el aeropuerto hasta que llegamos a su hotel y cenamos, y después de cenar incluso, solo hablaba de una cosa, de que los de IBM eran unos tramposos. Era una obsesión absoluta. Yo creo que no hubo trampas. Después le pueden ustedes preguntar a Miguel, pero yo creo que no las hubo. Y que fue más bien una obsesión de Kasparov. Pero, aún así, estábamos realmente muy cerca de que en términos absolutos el mejor jugador del mundo no fuera un ser humano, que fuera una máquina. Pero antes de profundizar un poco más en eso, ya iré acabando, es interesante aclarar una cosa, porque se ha dicho en diversos foros que Deep Blue no sirvió para nada más que para darle publicidad a IBM. De hecho, las acciones de IBM en Wall Street se dispararon hacia arriba al día siguiente de la derrota de Kasparov. Eso es cierto. Pero además de la publicidad enorme que le dio a IBM, de hecho, la retransmisión de las partidas por Internet colapsaron las líneas de Internet en el mundo entero. Fue una cosa tremenda. Aparte de eso, sí hubo utilización científica de lo que se aprendió con Deep Blue para otros campos.
sobre todo para cualquier campo del conocimiento humano de la ciencia donde el cálculo molecular sea importante. Es decir, por ejemplo, fabricación de medicamentos o en la bolsa, en los mercados de valores, en los pronósticos de meteorología, en la planificación agrícola. En todos estos campos donde el cálculo molecular es muy importante, se ha utilizado lo que se aprendió con Deep Blue. Dicho de una manera, digamos, muy periodística y poco científica, pero para remachar bien esta idea. Cuando cualquiera de nosotros va a la farmacia, si vamos a comprar un medicamento complejo, de fabricación compleja, nos estamos beneficiando de lo que IBM investigó con Deep Blue. Bien. Hubo más intentos, porque, bueno, en el mundo del ajedrez teníamos la idea clara de que había perdido Kasparov más que había ganado Deep Blue. Por tanto, la discusión, el debate todavía seguía vivo, no era el fin de la historia. Y, por ejemplo, este duelo de Vladimir Kramnik, que fue quien destronó a Kasparov en el año 2000, el del nuevo campeón del mundo, en Bahrein, en el Emirato Árabe de Bahrein, en 2002, Vladimir Kramnik se enfrenta a otra máquina, a Deep Fritz. ¿Qué ocurre en ese duelo? Si analizamos el juego de ambos desde el punto de vista puramente científico, Kramnik no jugó peor que Fritz, salvo cuando, por efecto del cansancio, cometía errores impropios de un campeón del mundo, y por eso perdió. Es decir, la máquina no se cansa nunca, y salvo que la desenchufes de golpe, va a rendir siempre igual. El ser humano, cuando lleva 4 horas con este régimen de concentración, que requiere una energía enorme, jugar contra un monstruo de este tipo requiere un nivel de concentración y de precisión de cálculo mayor que si juegas contra otro ser humano, aunque sea uno de los mejores del mundo. Por eso perdió Kramnik, porque a veces cometía errores por puro cansancio, no porque la máquina jugase mejor que él. Sin embargo, ya entonces empezamos a ver que el famoso test de Turing se empezaba a cumplir en el ajedrez. ¿Qué es el test de Turing? Bueno, de una vez más en términos poco científicos. Turing dijo algo parecido a esto. Llegará un día, fíjense que Turing vivía a mediados del siglo XX, años 50, 60. Llegará un día en el que habrá una conversación entre una máquina y un ser humano y un espectador que no sepa previamente quién es la máquina y quién es el ser humano, que simplemente oiga o lea la conversación, no será capaz de distinguir cuándo habla uno y cuándo habla el otro. Eso es lo que dijo Turing. Y desde hace ya unos cuantos años en el ajedrez ya hemos llegado a eso, aunque todavía no podemos decir que en el ajedrez se ha llegado a la verdadera inteligencia artificial, o sea, que una máquina verdaderamente aprenda de sus errores de una forma estricta. Pero sí, por ejemplo, Deep Junior, eso cuando fue, a finales, hace unos 10 o 12 años, Deep Junior tenía un estilo de juego muy parecido a lo que podríamos llamar humano. Es decir, Deep Junior, por ejemplo, en un duelo con Kasparov en Nueva York, era capaz de sacrificar una pieza a medio plazo, algo que era impensable hasta entonces en una máquina. Se suponía que eso es un sacrificio, digamos, intuitivo, que solo un gran maestro o un jugador de alto nivel pueden hacer con corrección. Pero Deep Junior empezó a hacerlo y nos dejó asombrados en Nueva York en este duelo. Pero el verdadero test, el punto crucial, la prueba de fuego, son los 2 encuentros en Bilbao 2004 y 2005. Encuentros a varios tableros, no sé, me acuerdo si eran a 4 o a 6, pero es lo mismo porque el resultado fue aplastante a favor de las máquinas. Eran algunos de los grandes maestros más fuertes del mundo contra las máquinas más fuertes del mundo y las máquinas ganaron por goleada. Y ahí sí, ahí se acabó, esa parte del debate se terminó. Ahí ya tuvimos muy claro que el mejor ajedrecista del mundo ya no era un ser humano, era una máquina. Pero me gusta esta frase que me dijo Karpov mucho antes de esto, cuando Kasparov todavía no había perdido con Deep Blue.
Karpov me dijo, pero ¿por qué todo el mundo está tan desesperado y preocupado con esto de las máquinas? Pero si no hay ningún problema con esto. Aunque algún día una máquina le gane al campeón del mundo, no pasa nada, porque la bicicleta no terminó con el atletismo, simplemente dio paso a un nuevo deporte que fue el ciclismo. La moto no terminó con el ciclismo, simplemente dio paso al motociclismo. El auto no terminó con el motociclismo, simplemente creó la Fórmula 1. Y así sucesivamente. Es decir, Karpov lo que nos estaba diciendo es, habrá un ajedrez para seres humanos y habrá un ajedrez para máquinas. El problema es que a todos nosotros nos encanta que la máquina nos haga trabajos arduos para nosotros, hacer la declaración de la renta, por ejemplo, pero nos daba un miedo tremendo que una máquina le ganase al campeón del mundo de ajedrez. Eso causaba pavor. Por eso fue primera página en todo el mundo que Kasparov perdiera con Deep Blue. Bien, el futuro, muy brevemente. Ahora el siguiente paso es que una máquina juegue perfectamente al ajedrez. Acuérdense de los átomos del universo entero conocido. Eso no va a existir hasta que existan las computadoras cuánticas. Google acaba de anunciar, a mí me suena un poco optimista, pero en fin, ellos sabrán. Acaba de anunciar que para finales de 2017 van a tener una computadora cuántica, que serán mucho más potentes que las actuales. Se supone que entonces jugarán perfectamente al ajedrez. Pero bueno, ningún ser humano tendrá ni la millonésima parte de la memoria necesaria para poder jugar perfectamente al ajedrez. Así que el ajedrez como deporte seguirá existiendo. Más me preocupa a mí otra cosa, pero creo que también tiene solución. Las trampas. Ustedes saben que están utilizando las computadoras para hacer trampas. Un jugador tiene un auricular escondido en el oído, la partida que está jugando se está retransmitiendo por internet, entonces un amigo suyo desde su casa está viendo las partidas por internet, consulta la posición con uno de estos monstruos que calculan millones de jugadas por segundo y entonces está soplando las mejores jugadas, ¿no? Pero bueno, ya hay métodos para eso, inhibidores de ondas, detectores de metales, etcétera, etcétera. Y hay otra. Dentro de poco tiempo, seguramente, yo pienso verlo, creo que lo voy a ver, nos podrán instalar un chip en el cerebro, insertar un chip en el cerebro. Eso será maravilloso desde el punto de vista médico, porque ese chip va a controlar nuestra salud. Pero ese chip podrá tener el otro chip que juega al ajedrez perfectamente. Ahora bien, espero que ustedes coincidan conmigo en que no soy demasiado optimista al decirles lo que les voy a decir ahora. Si ese chip se va a encargar de nuestra salud, tendremos que tener algún método para desconectarlo desde fuera. No vaya a ser que se estropee y nos haga una avería enorme en el cerebro. Entonces, si se puede desconectar desde fuera, bastará desconectarlo en las salas de juego de ajedrez. Y entonces el jugador seguirá jugando con su propia cabeza y no con el chip. Bueno, esto ya lo he explicado. Por supuesto, esto da para un debate de horas, pero en fin, no tenemos tiempo. Así que termino con esta frase de uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad, Wolfgang Goethe. Fue sabio en múltiples campos del conocimiento. Y él dijo, el ajedrez es una piedra de toque para el intelecto, desde luego lo ha sido para la inteligencia artificial, pero insisto en mi mensaje optimista, por muchos monstruos que sigan apareciendo, que jueguen perfectamente al ajedrez, creo que nosotros nos seguiremos divirtiendo mucho cuando juguemos al ajedrez. Gracias. Voy a ser telegráfico en las respuestas, ¿eh? No quiero quitarle tiempo a Miguel. Sí, yo me quedé fascinado con esa lucha entre las máquinas y los humanos, y veo que las ventajas de las máquinas son que no se cansan, pueden calcular millones de jugadas por segundo y tienen algo parecido a la intuición. Eso parece ser que aplasta la inteligencia humana en un entorno donde el tiempo es importante, el cansancio y también esta capacidad de aprendizaje. Pero yo creo que la inteligencia es algo más que la capacidad de calcular jugadas por segundo, tiene que ver con la creatividad. Es decir, si yo le doy
si yo pongo a los jugadores, a una máquina y al ser humano en un juego parejo y le doy al ser humano el tiempo necesario para pensar las jugadas, para aprender, para crear más, creo que sigue ganando, ¿no? Su observación es muy interesante. Una de las muchas cosas que me parecen importantes que no me ha dado tiempo a decir tiene que ver con su pregunta. Vamos a ver, yo creo que por mucho que sigan avanzando las máquinas, la belleza en ajedrez será patrimonio casi exclusivo de los seres humanos o se verá mucho más en las partidas de humanos que en las partidas de máquinas. ¿Por qué? Porque en ajedrez la belleza es hija de